Padre, espero de tu gracia, fiel que me prometiste a mí. Aunque sea ineficaz, aunque débil pueda ser, Padre, gracias a tu gran amor, con valor puedo mostrarme ante ti, fortaleciéndome en solo Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Tu gloria resplandece en mí, que tus misterios pueda ver. Derrama de tu espíritu, para que el nombre del Señor pueda clamar, fortaleciéndome en solo Jesús, que pueda cumplir el reino del Señor. Padre, sujétame con tu espíritu, para que tu voluntad se pueda hacer. Señor, que mi alma esté lleno del Santo Espíritu. Señor, que esté lleno mis pensamientos y todo mi ser de tu Santo Espíritu. Sáname, Señor, de mis temores y mis ansiedades con tu gran amor y con tu poder, con tu pacto. Lléname en mis debilidades para las naciones y para el mundo. Llevaré tu mensaje hasta lo último de la tierra. Señor, que mi alma esté lleno del Santo Espíritu. Señor, que esté lleno mis pensamientos y todo mi ser de tu Santo Espíritu. La
capítulo 1, versículos del 5 al 9. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. El texto bíblico que queremos leer como texto central para el culto de esta noche está basado en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Aunque podamos leer del versículos del capítulo 1, versículos 5 al 9, mire lo que dice el versículo 5 solamente hablando al profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciesen te santifiqué, y te di por profeta de todas las naciones. Aunque en el contexto de Jeremías, que estaba el pueblo de Israel, estaba atrapado realmente en la oscuridad, en la idolatría, de igual manera vivimos una época donde nuestra generación, igual los adultos, estamos atrapados bajo una cultura también espiritualmente hablando. Tanto el reino del mundo, en las tinieblas, Satanás está engañando al mundo entero. Realmente, viendo esta época como lo vemos ahora, se necesita levantar una generación correcta, una generación que pueda darle respuesta a este mundo, en esta época y en el futuro. Por eso el título del mensaje de hoy es muy importante para nosotros como iglesia, una generación para todas las naciones del mundo. ¿Por qué debemos pensar en unas naciones del mundo, en todas las naciones del mundo? Porque cuando Dios le dijo a Jeremías, no le dijo profeta solamente en el lugar donde él iba a estar, sino dice que santifiqué y te di por profeta a las naciones. De igual manera, en Mateo 28, 19 al 20, dice que tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones del mundo y ser testigos de esto. Nosotros que somos adultos, algunos nos quedarán un par de años, 20 años, 30 años. Tenemos que estar orando para preparar una siguiente generación y esa generación pueda ser también las personas importantes para poder salvar su época, su región, su campo. Y es más, si Dios le permite viajar a otras naciones, poder ser testigos en esos lugares. Una generación para todas las naciones del mundo. ¿Qué queremos decir en la introducción del mensaje del día de hoy? Primero, en cada época bíblica, cuando usted ve la palabra de Dios, en cada época bíblica hubo una época de desastre, una época de sequía, de desesperación. Pero en esa época Dios siempre levantaba a un personaje. Dios siempre levantaba a un obrero. Dios no levantaba una multitud, podían ser 3, 4, 8, pero Dios no se guiaba en levantar una multitud de personas, como le hemos dicho. Con uno para Dios es suficiente para salvar una región, para salvar una época. La primera época era una época de esclavitud, cuando el pueblo de Israel cayó en las manos de Egipto. En el libro de Génesis capítulo 37, si leemos en adelante, era una época difícil para el pueblo de Israel. Pero en esa época de esclavitud y sequía, porque venía una mortandad, venía una sequía de hambre, Dios levantó a José. ¿Cuánto más que fuera el mismo faraón que confesara en Génesis 41:38, ¿a dónde pues encontraremos a un hombre lleno del Espíritu de Dios? ¡Wow! Esa es una confesión muy importante en esa época. No había nadie, ningún mago, astrólogo que pudo darle respuesta al sueño del faraón, solamente José a través del poder de Dios. En esa época Dios levantó a José. Hubo más adelante una época de mortandad donde estaban matando a muchos niños varones, muchos varones estaban matando desde muy pequeño para que el pueblo de Israel no se multiplicara en Egipto. Y en esa época de mortandad, Dios levanta una pareja para que ellos, a pesar de la ley del edicto, ellos aferraron a la palabra y criaron y levantaron a un líder como fue Moisés. Pero Moisés, la Biblia nos enseña que años después, él huye de Egipto. Y Dios lo llama después, más adelante, a los 80 años de edad, y Moisés confiesa de que él no podía ir a ese pueblo porque no sabía cómo hablar.
En ese momento viene la palabra importante en esa época para Moisés, cuando en Éxodo 3:12 Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, yo estaré contigo. Y en Éxodo capítulo 3:18 le da el propósito de por qué Dios había llamado a Moisés. Ve y saca a mi pueblo de Israel para que haga sacrificio en el desierto. O sea, para que se restaurara cuál era el deseo de Dios. El pacto se restaurara el pueblo de Israel con Dios otra vez. Ese fue en esa época y Dios levantó a Moisés también. Y más adelante, en una época donde 1 Samuel 3:1 dice que ya no había visión y no se escuchaba la palabra de Dios con frecuencia. Vivimos en una época así, donde las iglesias están cerrando, donde ya no se escucha el mensaje, donde ahora todo es solamente motivación, todo es solamente físico. En esa época también, donde no se escuchaba la palabra de Dios, continuamente Dios levantó a Samuel. Y en 1 Samuel 3:19 dice que Dios estaba con él y ninguna palabra de Samuel caía en tierra. Así en esa época también había, en la época de esclavitud, en la época de mortandad y en la época donde había escasez de la palabra. Pero más adelante también hubo una época de guerras, una época donde los filisteos se burlaban del pueblo de Israel, que siempre le robaban los terrenos, que siempre le ganaban, y una época donde el pueblo de Israel sufrió mucho a través de esas guerras, y Dios levantó también en esa generación a un hombre como David, un jovencito. Y la Biblia dice en 1 Samuel 16:13 que el Espíritu de Jehová vino a donde David, y en David, que vino ese Espíritu de Dios, nunca más se apartó de él. Y todo lo que hacía David con ese poder, la Biblia dice que traía realmente respuesta. Al punto que el rey, en 1 Samuel 16:23, el rey cuando tenía un problema de cansancio, un problema espiritual, David tocaba el arpa. Y la Biblia dice que ese problema se iba. Esa era la respuesta de Dios para esta época a levantar a David. De igual manera, si usted sigue leyendo más adelante, una época de idolatría, una época donde, en la época donde estaba el rey Acab, la reina Jezabel, una época donde todo era los profetas de Baal, era una idolatría terrible y el pueblo de Israel había caído en ese engaño. Dios levanta en esa época también a un profeta llamado Eliseo. Y Eliseo no pidió otra cosa. Eliseo, viendo la situación del mundo actual donde él estaba, él solamente pidió la doble porción del Espíritu Santo. Esa es la época que vivimos también en nuestro tiempo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder salvar nuestra siguiente generación? ¿Y qué necesitan ellos solamente? El poder espiritual que pidió Eliseo. Y que seguimos leyendo y podemos hablar de muchos personajes, pero más adelante se levantó otra época, una época de oscuridad espiritual. Una época donde realmente estaban matando a los profetas, una época donde ya no querían saber de la palabra de Dios. Estaban en un estado tan oscuro que Dios en ese tiempo levantó un profeta como Isaías y le dio la promesa en Isaías 6:1 al 13, que aunque nadie iba a escuchar el mensaje, se iba a levantar una generación, un remanente, un brote, y con ellos se iba a levantar una generación nueva y que continuara predicando el mensaje. Así mismo, nosotros vivimos en una época, espiritualmente hablando, de que muchos han caído en la esclavitud de Satanás. Muchas personas han caído en la mortandad prematura, jóvenes muriendo a temprana edad sin saber por qué. Vivimos una época donde hay guerras, no solamente guerras físicas, sino espiritualmente realmente por las almas. En esa época, Dios quiere levantar una generación también, una generación que se pueda levantar para ser los protagonistas de llevar el mensaje, no solamente a este país, sino a todas las naciones del mundo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Por eso necesitamos orar realmente, que así como en esa época que le compartimos, Dios levantó a un personaje, a un obrero, a un discípulo, Dios también desea levantar en esta época a una generación. ¿Qué estamos haciendo nosotros los adultos para ayudar a esa generación, que será una generación para todas las naciones del mundo? ¿Qué debemos nosotros transmitirle a ellos? Pero primero nosotros como adultos disfrutarlo. Primero, tenemos que enseñarle 3 valores, las 3 cosas más importantes que toda generación debe saber. Nosotros, si usted que es joven, yo que soy siendo un patrón joven, también tengo que valorar esto en esta época y transmitirlo correctamente. Primero, el valor del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué el evangelio? El segundo valor que tenemos que transmitirle es el valor del culto. ¿Qué es el culto? Y el tercer valor es el valor de la palabra. Estas 3 cosas para mí, como viendo la palabra de Dios, es lo básico, es lo que realmente de raíz
hay que transmitirle sin falta, pero correctamente a nuestra siguiente generación. Porque algún día nosotros no estaremos con ellos. Algún día los padres, los adultos, los líderes no estarán con nuestra generación que viene creciendo y ellos irán al mundo, estudiarán, irán a otros países tal vez. Por eso deben ver esas tres cosas como su vida mientras vivan en este mundo. ¿Cuál es lo primero? El valor del evangelio. Y ahí nace dos preguntas que hicimos en antes. ¿Cuáles las dos preguntas importantes que debemos nosotros hacerle entender a esa generación? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio para usted? Segundo, ¿por qué la necesidad del evangelio? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? ¿Por qué nuestra siguiente generación necesita de este evangelio? Es importante realmente responder estas preguntas correctamente. Entonces, ¿qué es el evangelio? No hay otra respuesta. Hay que ir a la Biblia. La base del evangelio correcto aparece en la palabra de Dios. Y no es algo complicado que hay que transmitirle. Es sencillo. La palabra de Dios aparece. El primer texto bíblico que me llamó la atención aparece en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo dice que este evangelio es Cristo, prometido por las escrituras, y que por el poder del Espíritu Santo anduvo en esta tierra, y que cumplió esa palabra. Este es el evangelio. En Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, dice que este era un misterio que antes estaba oculto y ahora nos fue revelado a través de las escrituras por la palabra. ¿A quién? A Jesucristo. Y Él estará con nosotros por todos los siglos de los siglos. Este es el Cristo que debemos compartir y transmitir correctamente. Y es más, Pablo dice más sencillo todavía, en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5, Pablo dice, yo quiero transmitir lo que también una vez me fue transmitido, que Cristo vino a este mundo conforme a las escrituras, murió, fue sepultado y se levantó al tercer día conforme a las escrituras. Y se apareció a Cefas y a más de 500 conforme a la palabra de Dios. O sea, es sencillo. Debemos que compartir el evangelio de base, de raíz correcta a la siguiente generación, que el evangelio es Cristo. El cumplimiento de la palabra es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es la promesa de Dios del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús es el cumplimiento. Jesús es el Cristo. Enseñándole esto, inicia toda la vida de él, más que un conocimiento. Van a poder aprender a valorar el evangelio como Cristo, que es suficiente, completo y absoluto, todo en su vida. Lo segundo del valor del evangelio, ¿por qué? La segunda pregunta, ¿por qué la necesidad del evangelio? ¿Por qué nuestros remanentes necesitan del evangelio? ¿Por qué usted necesita del evangelio? ¿Será que el evangelio es indispensable? ¿Por qué es tan importante el evangelio en la vida mía? Principalmente podemos responder de una manera sencilla, por la realidad del ser humano. El ser humano realmente tiene un problema serio, fundamental, pero espiritualmente hablando. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, si usted lee, Pablo dice que estábamos muertos. ¿Qué significa muertos? Significa una separación espiritual total de Dios. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados. Ahí aparece el segundo problema que tiene el ser humano, el problema del pecado. Pero no un problema del pecado actual, el pecado de Génesis 3, de la desobediencia, del cual trajo todos los desastres y maldiciones hasta el día de hoy. El pecado de la separación de Dios, el pecado que tiene atado al ser humano desde un principio. Pero no solamente la Biblia habla de Efesios 2, 1 y 2 que dijimos que en la corriente de este mundo, sino Efesios 2, 3 dice que por naturaleza éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pablo se incluye. Así que por naturaleza nosotros venimos por una descendencia maldecida de nuestros padres, mucho más allá. Romanos 5:12. Y si esto es así, el ser humano tiene un serio problema y no hay otra respuesta. Por eso el ser humano, nuestra siguiente generación, necesita solo el evangelio, porque solo el evangelio de Jesucristo puede salvar al ser humano de la separación de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios para que el ser humano se pudiera acercar a él otra vez? A través de Cristo, el verdadero profeta. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para el ser humano que está atrapado en el pecado y no puede ser libre? El verdadero sacerdote que tomó mi lugar, Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios, el plan de Dios para el ser humano que no puede salir de la garra de Satanás? El verdadero rey que vino a deshacer las obras del diablo. Cristo
Es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Por eso nuestra siguiente generación, como le he confirmado, debe conocer el valor del evangelio y la realidad de por qué necesita del evangelio. La realidad del ser humano que está atrapado. Y solamente Cristo puede traer esa solución. Enseñémoslos el evangelio sencillo, bíblico, correcto, para que ellos puedan ser realmente disfrutar y valorar este evangelio. El segundo valor que podemos ver que tenemos que transmitirle es el valor del culto. ¿Qué es el culto para usted? ¿Qué era el culto para mí? Yo mucho antes de ser pastor, para mí el concepto del culto era solamente algo superficial. ¿Qué era el culto? ¿Qué es el culto para la mayoría de los creyentes? Es ir al templo, es sentarse, es leer la Biblia, es cantar un especial, es escuchar al pastor. Todo eso está bien, no está mal, pero el culto es mucho más allá. Cuando usted entiende el valor del culto, que es mucho más allá de lo físico, usted puede valorar. En otras palabras, ¿qué es el culto? El culto es estar delante de Dios. Si nuestros remanentes, nuestra siguiente generación comprenden esto, que el culto es estar delante de Dios, ellos no estarán limitados a un templo físico. Si un día no están en la escuela, si están trabajando, si están en la universidad o están en otro país, ellos no estarán limitados a un lugar, porque Dios siempre que estará con ellos, ese es el culto, delante de Dios. Pero ¿quiénes pueden disfrutar el culto verdadero? ¿Quiénes pueden disfrutar estar delante de Dios? La respuesta es que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar las bendiciones del culto. Realmente sí. Un incrédulo puede ir al culto. Un incrédulo puede asistir, pero no puede disfrutar de esas bendiciones porque no ha conocido el evangelio. Allí donde sale en nuestros errores más grandes, que lo primero que queremos hacer, aunque no es malo, es traer a un incrédulo al templo para que escuche la palabra de Dios y cambie. Sí, pero ese incrédulo primero necesita escuchar el evangelio y lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en el campo, puede escuchar el evangelio de Jesucristo, porque una vez que acepta a Cristo y entienda el valor del evangelio, puede valorar el culto. ¿Por qué solamente los hijos de Dios pueden disfrutar de las bendiciones del culto? Porque los hijos de Dios tienen la bendición de 1 Corintios 3:16, la bendición de ser templo del Espíritu Santo. Y si soy templo del Espíritu Santo, puedo disfrutar de la presencia de Dios en cualquier lugar. Ese es el culto. Yo puedo disfrutar del culto porque Juan capítulo 16, versículo 13 dice que Él me guía absolutamente donde quiera que yo esté por la obra del Espíritu Santo. Es increíble, es así. Ese es el culto, que Él me guíe donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. ¿Y por qué puedo disfrutar las menciones del culto? Porque tengo la respuesta de Juan 14, 13 al 14. Y no importa, en cualquier lugar que yo esté, si yo oro en el nombre de Cristo, Él me va a responder, porque soy su hijo. Así que el culto, más que un lugar, es estar delante de Dios. Es estar en ese lugar 5 minutos en el trabajo, 1 minuto haciéndolo delante de Dios, disfrutando de que yo soy templo del Espíritu Santo, de que Él me guía. Y cuando yo oro, Él me responde. Los hijos de Dios pueden disfrutar este misterio, por decirlo así, el culto, en cualquier lugar que esté. No olvidemos, obrero, hay que transmitirles a la siguiente generación que el éxito de la vida está en el culto. ¿Sí? El éxito de la vida está en el culto. El valor de la vida está en el culto. Esa es la mayor respuesta que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Cuando usted lee el texto de 1 Samuel capítulo 7, versículos 3 al 10, nos muestra una historia. El pueblo de Israel llega a Samuel preocupado, con miedo, temor, porque el pueblo enemigo venía otra vez a matarlos, a perseguirlos. Y el pueblo de Israel se acerca a Samuel y dice, no dejes de orar por nosotros, por favor, ora por nosotros. Y Samuel, ¿qué le dice? Quiten todos sus ídolos, deséchense todos sus pensamientos y acérquense. ¿Qué es lo que hace Samuel? Lo que hace Samuel es el evento más grande que aparece en este texto bíblico. Simplemente reúne piedras, prepara un altar y prepara el sacrificio en ese lugar y le dice, oren conmigo. Y la Biblia dice que en ese momento que Samuel estaba orando, tronó y los enemigos salieron huyendo. ¿Qué es esto? Ese es el culto. El culto es la respuesta de Dios para mi vida, que mientras usted y yo estamos celebrando el culto aquí, Dios va a obrar en los campos, absolutamente. Mientras que usted disfruta del culto, Dios va a obrar en su trabajo. Dios va a estar obrando con su familia, porque usted está delante de Dios.
Usted está dando todas sus preocupaciones y cargas a Dios en el culto y Dios absolutamente se encarga de sus hijos. Por eso disfruta el culto, porque Dios se encargará de los campos, de su familia, porque así es el deseo de Dios. No importa las circunstancias que usted esté pasando, no importa las situaciones que usted esté pasando ahora, yo lo animo a que siempre esté delante de Dios en el culto, como fue Daniel. En la época de Daniel capítulo 6 se levantó un edicto que cualquiera que orara a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia iba a ser echado al foso de los leones. Cuando Daniel escuchó, capítulo 6 de Daniel, Daniel escuchó esto. Dice que Daniel, como todos los días, fue a su casa, abrió la ventana mirando a Jerusalén y de rodilla oraba. Pero ¿sabe lo que dice el texto bíblico en Daniel 6:10? Como lo solía hacer antes. Él no hizo este evento porque tenía temor del edicto. Ya lo hacía siempre. O sea, el culto es así. El culto no se hace cuando me sienta bien o me sienta mal. El culto es la respuesta de mi vida, es mi vida. Así que no importa las circunstancias. Si yo estoy delante de Dios, tendré la fuerza. Es porque el culto no se basa en eventos o en circunstancias. El culto es Dios obrando en mi vida. Como Daniel disfrutó el culto, no importando las circunstancias, disfrutemos este momento. Desechemos toda incredulidad, todo pensamiento ahora que estamos delante de Dios en la palabra y aferrémonos juntos a valorar el culto. Eso hay que transmitirlo a la siguiente generación. Y el tercer valor que tenemos que transmitir es el valor importante de la palabra de Dios. ¿Por qué? En Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová. No le vino otra cosa, le vino la palabra de Dios a la vida de Jeremías. Y esta palabra Jeremías lo creyó. Nuestra siguiente generación debe valorar la palabra del mensaje púlpito, la palabra de la semana, como su palabra debe valorarlo y ver que esa palabra es para mí, así debe verlo. Pero no ver la palabra como algo histórico solamente, o algo de conocimiento, o algo para debatir. Sí, está bien, pero la palabra de Dios no solamente para leerla, la palabra de Dios no solamente para oírla, en un Apocalipsis. La palabra de Dios es para creerla. La palabra de Dios es para disfrutarla. La palabra de Dios es para hacerla mía como promesa. La palabra de Dios es la vida misma. Es mi palabra. Así debemos transmitir a la siguiente generación. Que no es un culto cualquiera, no es un evangelio cualquiera, no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, por eso dice que esta palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios a nuestra vida? Poderosa, que me cambia mis pensamientos, todo cambia cuando estoy valorando la palabra de Dios como la palabra. Es la palabra de Dios para usted, iglesia. Porque debe valorar la palabra, así debemos transmitirlo. Como usted valore la palabra, así nuestra siguiente generación lo va a valorar. Así, porque la palabra de Dios es fuerte, es viva y eficaz. Miremos el texto para terminar de Josué capítulo 4, versículos del 21 al 24. Quiero leer este texto antes de entrar en la conclusión del libro de Josué capítulo 4, versículos del 21 al 24. ¿Usted lo tiene conmigo? Lea conmigo. Así dice la Biblia, Josué 4, 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntasen vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó por seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. El versículo 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan de que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ese es el mayor foro. Cuando decimos foro es compartir las evidencias de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué que preparara 12 piedras, lo pusiera a un costado del río Jordán, y que cuando la gente preguntara, sus hijos preguntaran qué era esto, ellos pudieran compartir las evidencias y el cumplimiento de la palabra de Dios a sus hijos. Ese es el foro. Es el foro que yo debo compartir. Es el foro de la palabra de Dios que está haciendo evidencia en mi vida. Esta palabra que me hace feliz. Este evangelio que me hace feliz. Esta evidencia en mi vida. Debo compartirlo a la siguiente generación. La siguiente generación no solamente debe escuchar un conocimiento.
no es transmitir una teoría, debemos transmitir vida a la siguiente generación. Y eso es el foro correcto. Cuando usted transmite esto a una generación, ellos quedan impactados porque ven que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios, el Dios que estuvo con Josué, no está con nosotros. El Dios que estuvo con Moisés no estará con nosotros hoy. Cristo no es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Eso dice la palabra. Debemos disfrutar de ese Dios, el Dios de la palabra que se cumple en nosotros y así transmitirlo correctamente. Oremos para que la palabra de Dios se grabe en la vida de nuestra siguiente generación. La palabra de Dios no solamente se grabe, se enraíce completamente. Y la palabra de Dios se vuelva su naturaleza y hábito en el futuro. Y al final dice, para que todos los pueblos de la tierra sepan, para que nuestra siguiente generación pueda proclamar el mensaje a todas las naciones, que hay un Dios real y verdadero. Ese Dios está con nosotros. Compartamos el valor de la palabra. Quiero concluir en esta hora el mensaje del día de hoy. Hay 3 valores que queremos nosotros transmitir correctamente y debe ser de una manera clara y sencilla. El valor del evangelio, el valor del culto y el valor de la palabra. ¿Por qué? Esa es mi conclusión. ¿Por qué debemos transmitir estas 3 cosas correctamente? Porque así nuestra siguiente generación, nuestros hijos, nuestra escuela dominical, espero que aferren a la palabra de esta semana, para que por nuestros estudiantes, nuestra siguiente generación, lo que Dios nos ha dado al cuidado, ellos puedan ser en el futuro feliz solo por el evangelio. Amén. Para que esta generación pueda ver el evangelio todo, suficiente y completo, y lo hagan felices en cualquier lugar. Por eso debemos transmitir correctamente. Para que los segundos, ellos puedan ser felices solo a través del culto. Esa es la mayor respuesta que ellos también necesitan. Pero también puedan ser felices solo disfrutando de la palabra. Esas 3 cosas para nosotros va a ser importante en el futuro. Cuando nosotros no estemos, cuando el pastor principal no esté, cuando otros líderes no estén, y ellos se levanten como una nueva generación de líderes en nuestro futuro de la iglesia, ellos puedan disfrutar de esas 3 cosas y ser felices en estas 3 cosas, para nosotros será la mayor evidencia. Oremos para que nuestra siguiente generación sea feliz solo por el evangelio, sean felices solo a través del culto, que es delante de Dios en cualquier lugar que ellos estén, y sean felices solo a través de disfrutando la palabra de Dios. Vamos. Dios, en esta tarde te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz, se cumple. Oramos, Señor, para que se pueda levantar una generación en nuestras iglesias para todas las naciones del mundo, Dios. Una generación que se pueda aferrar al evangelio correctamente, aferrar al culto como la mayor bendición y aferrarse a la palabra, solo la palabra. Señor, danos la guía y la fuerza y la llenura, Espíritu Santo, a todos los líderes que somos plataforma y pastores en esta generación para poder impactar y transmitir el evangelio correcto a nuestra siguiente generación. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos.